A continuación veremos otro otro producto notable que es el conocido como suma por su diferencia. En este caso, como pueden ver, tenemos dos términos algebraicos distintos multiplicados entre sí, ¿ya? Y como bien sabemos, cada término dentro del paréntesis se tiene que multiplicar por cada uno de los términos del otro paréntesis. Entonces esta regla nos plantea lo siguiente y lo vamos a observar. En nuestro primer caso, ¿cierto? En el caso del A, para multiplicarlo con el paréntesis nos quedaría A por A menos B. Y en el segundo caso, en el caso del B positivo, nos quedaría B por A menos B. Entonces resolvemos. A por A al cuadrado. A por menos B sería, ¿cierto?, menos AB. Y en el siguiente caso tenemos B por A sería AB y menos B por B, B al cuadrado, ¿ya? Entonces, como podemos observar, tenemos acá el AB que es negativo y tenemos el AB aquí que es positivo. Y como son contrarios, se cancelan. Por lo tanto, el resultado de esto nos quedaría que A al cuadrado menos B cuadrado. Esa es una regla que siempre se cumple en este producto notable, que es el llamado suma por su diferencia. Cuando tenemos términos de estas características, de las que se están cumpliendo aquí, ojo, tienen que ser de estas características, nosotros vamos a tener una suma por su diferencia. Veámoslo en el siguiente ejemplo. En este ejemplo vemos que tenemos x más 4 por x menos 4. Entonces, si aplicamos la suma por su diferencia, ¿cierto?, nos quedaría que sería x al cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿ya? Entonces sabemos que x al cuadrado se mantendría igual y 4 al cuadrado es igual a 16. Y ese sería el resultado. Ahora resolvámoslo del otro método. Esto según la suma por su diferencia. Resolvámoslo en el método que lo hacíamos anteriormente, ¿cierto? Nos quedaría x por x menos 4. Y luego tendríamos el 4 positivo por x menos 4. Entonces el resultado sería así: x por x, x al cuadrado, x por 4 sería menos 4x, recordemos que está el signo menos adentro, 4 por x sería 4x positivo y 4 por 4x negativo sería menos 4x al cuadrado, si queremos verlo así. Entonces tenemos el 4x negativo y aquí el 4x positivo, se cancelan y el resultado nos va a dar exactamente el mismo que tenemos arriba: x al cuadrado menos 16. Y aquí hemos comprobado lo que dijimos anteriormente. Veamos este ejemplo. Acá tenemos un ejemplo un poquitito más complejo, pero que nos va a explicar mejor de qué manera podemos aplicarlo, ¿ya? La suma por su diferencia. Vemos muy bien aquí que tenemos dos términos que parecen similares, pero hay una notable diferencia en los signos. Y alguien me puede decir: pero profesor, aquí no tenemos dos sumas por su diferencia, por ningún motivo. Pero, ¿qué sucedería si nosotros pusiéramos de manera intencional un separador en este caso? Es decir, ¿se dan cuenta? Nos quedaría un término acá más, ¿cierto?, otro término, ¿cierto?, la operatoria de otro término, y aquí nos quedaría el mismo término, pero ya con el signo menos, como pueden ver aquí, ¿cierto? Entonces hemos convertido esto en una suma por su diferencia y lo aplicamos de la siguiente forma. Dijimos que la suma por su diferencia, ¿cierto?, va a ser siempre igual, y la voy a escribir acá arriba como recordatorio, ¿cierto? Nos va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, ¿cierto? Ese es el resultado que vimos en el video anterior. Entonces, si aplicamos el mismo término, el primer término al cuadrado, nos quedaría 2x al cuadrado. Y eso sería igual a, como sabemos, 2 elevado a 2 es 4. Y x elevado a 2 es x elevado a 2. Y luego tendríamos el otro término, que es menos, recordar el signo ya, que está acá, que sería menos 3i menos 4z. Y todo eso
elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Si esos corchetes los cambiásemos como paréntesis. Espero que se recuerden. Correcto. Un cuadrado de binomio. Y que es algo que nosotros ya vimos, entonces lo podemos resolver. ¿Y cómo se resuelve el cuadrado de binomio? Como bien dijimos, el primer término, voy a mantener el signo menos acá, que es el que tiene la operatoria. El primer término al cuadrado, es decir, 3i al cuadrado. Y como hay un signo menos, ¿cierto? Se mantiene el menos, menos el doble del primero por el segundo. Voy a hacerlo con otro color. Sería 2 por el primero por el segundo, que es 4z. Y todo eso más el segundo término al cuadrado, es decir, 4z elevado a 2. Y ahí se cerraría el término. Y lo resolvemos. 3i al cuadrado, 3 por 3, nos va a dar 9 i al cuadrado. Menos 2 por 3 son 6 y por 4, 24. 24 y z. Y más 4 elevado a 2, o 4 al cuadrado, 16, y z elevado a 2, z elevado a 2. Y nos queda así el término. Sin embargo, ahora tenemos un signo afuera. ¿Ya? Y eso nos cambiaría todo el término. Por lo tanto, nos quedaría más por menos es menos, menos 9i al cuadrado, menos por menos es más 24iz, y más por menos es menos, menos 16z al cuadrado. Y todo esto, ¿cierto?, va a quedar con el término que vimos anteriormente. Entonces el resultado final sería 4x al cuadrado menos 9i al cuadrado más 24iz menos 16z al cuadrado. Si se dan cuenta, esta es un método bastante útil para aplicar la suma por su diferencia. Nos permite principalmente reducir el tiempo de resolución del ejercicio en vez de estar multiplicando término por término, que hubiese sido mucho más complejo y mucho más amplio, ¿ya? En cambio, en este caso, ¿cierto?, se vio que pudimos resolver el término a una sola hoja, cosa que no hubiera resultado mucho más extenso, es muy probable. Y en un ciclo de pasos, ¿cierto? Pero es importante conocer principalmente, y esta es una desventaja de los productos notables, es que debemos aprenderlos prácticamente de memoria. Debemos aprender de memoria el cuadrado del binomio, ¿cierto? Y debemos aprender de memoria cómo se resuelve una suma por su diferencia. Eso es todo en este video. Nos veremos en la próxima. Pueden dejar su like, su comentario y suscríbanse, ¿ya? Nos vemos. Un abrazo. Chao.